Y conmigo, nuestro analista internacional, el profesor Rocco Setka Sahel. Profesor, un discurso del presidente Varela, algo inocuo, pero con mensajes muy claros, sobre todo ese de abrirnos a la doble tributación, pero sin condiciones, pero negociadas. A la doble tributación no tanto, sino al intercambio automático condicionado de información tributaria. Bueno, ante tantas acusaciones que hemos venido sufriendo en los últimos años, particularmente del GAFI y de la OCDE, habría que hacer una expresión abierta como la que hizo el señor presidente ayer, ¿no? Panamá se compromete de alguna manera, no solamente a través de la firma de los convenios de intercambio bilateral de información, sino a decir lo que dijo. Es decir, Panamá va a tomar medidas serias, o al menos, pero condicionadas a que en el término o en el ámbito geopolítico no afecten nuestros intereses y demás. Es tanto como decir casi nada. Es decir, como decir, bueno, no, daremos la información dependiendo a quién nos la pida y con qué carácter. ¿Y con qué carácter? Es decir, todo queda en el status quo tal cual. Claro, yo me imagino que ayer estuvieron muy nerviosos todos los abogados que se dedican al derecho corporativo, a las sociedades anónimas, ¿verdad? Y los banqueros, ¿no? Claro. Frente a ese tema. Pero bueno, eso es un discurso para no pasar nada, para que justamente no se haga nada. Un discurso que, la gran conclusión del discurso, ¿cuál puede ser? Bueno, todos los discursos que hacen los presidentes en Naciones Unidas normalmente van dirigidos a su propia población. Sí, muy pocos son los jefes de Estado, solamente los de las grandes potencias que se refieren a la agenda de Naciones Unidas de ese año. Claro. Y tocan temas puntuales que se van a después debatir en las comisiones, ¿verdad? Los presidentes de los países en desarrollo suelen dirigir un discurso para su pueblo, sobre las actuaciones, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que les falta por hacer. Hacen el examen de barra. Más o menos un examen de barra, sí. En el pleno de las Naciones Unidas. Sí. Bueno, y de esta Asamblea General, ¿qué grandes tareas quedaron pendientes ya del bloque de tareas que han estado pendientes en Naciones Unidas desde hace 30, 40 años? Interesante pregunta. Si tú tomas la agenda de este año, 147, 150 temas, son los mutati mutandi los mismos del año pasado y de hace 15 y 20 años. Es decir, Naciones Unidas va avanzando de la medida en que va tomando nota de algunos temas, algunos avances en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de descolonización, pero lo traslada para el próximo periodo, ¿verdad? Entonces, a la espera de un nuevo informe de la comisión o de una subcomisión o de un grupo de expertos, entonces vuelve a analizarlo y lo vuelve a introducir en el tapete. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, la agenda de este año y la comparas con la del año 1995, de hace 20 años, es fundamentalmente 70% igual. Son los mismos temas. No hay grandes... Son 6 comisiones más una especial, las comisiones que versan sobre asuntos especiales, sobre asuntos políticos, asuntos jurídicos, asuntos económicos y sociales, asuntos humanitarios, asuntos de colonización y asuntos presupuestarios y administración. Son los mismos temas, ¿verdad? Esa es quizás la gran crítica que se le hace a las Naciones Unidas, de que no avanza por eso, porque está constantemente sobre los mismos temas y sin llegar a ninguna solución. Hoy se izó la bandera de Palestina en las Naciones Unidas. Sí, ayer se hizo, sí. ¿Podemos pensar que ya es el primer paso para el reconocimiento internacional de Palestina? Bueno, tiene desde hace un año el estatus de Estado miembro no asociado, o sea, de Estado miembro no, de observador. Observador. Ahora, si bien es cierto, en su discurso el presidente Abbas ayer dijo que desconocía los acuerdos firmados con Israel, los acuerdos de Oslo, en la práctica va a depender de un acuerdo de voluntad de ambos estados para que en el mismo territorio creen 2 estados. Entonces, en ese sentido, la comunidad internacional aceptará, ¿verdad?, a Palestina como un estado ya ahora sí de pleno derecho de Naciones Unidas. Por ejemplo, con el discurso del presidente Varela ayer,
me da la impresión de que esa solicitud que hiciéramos hace poco, un grupo del reconocimiento de Palestina, ya la habrá hecho, o fue un reconocimiento implícito ayer de la existencia del Estado palestino. Él habló del proceso de paz colombiano, en el cual lo que hemos tocado un par de veces aquí, Panamá y Ecuador han sido los convidados de piedra en un proceso de paz que tendrá muchas repercusiones, sobre todo para estas dos fronteras. En el caso de Venezuela y Colombia. En el caso de la paz en Colombia. De la paz en Colombia. Bueno, el caso de la paz en Colombia, el presidente ha hecho lo que todos han hecho, saludar y festejar o felicitar el hecho de que se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que queda supeditado todavía a unos 6 meses más de negociaciones y que se vayan elaborando los documentos y demás. Sí, la paz está al alcance de la mano, evidentemente, en Colombia. Ese es un gran paso el que se ha dado en Cuba, y todo lo demás que se haga sobre el tema sería beneficioso nada más. Sobre el caso de Cuba, Raúl Castro y Barack Obama volvieron a reunirse. Sí. Sí, podemos estar viendo el final del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba. Acuérdense que Cuba ha puesto como condición sine qua non para un restablecimiento normal de las relaciones el levantamiento del embargo y de las sanciones impuestas en Punta del Este en el año de 1962. Todo esto es gradual. Yo siempre no se puede. No, yo siempre comparo esto con la reversión del canal de Panamá. Los Estados Unidos nos devolvieron el canal en la forma que ellos quisieron, cuando quisieron y de la manera gradual que quisieron, ¿verdad? Primero fue traspaso de la jurisdicción, los tribunales y demás, después algunas bases militares, después otras bases y después finalmente el canal en total. Hay muchos temas todavía pendientes en las relaciones norteamericano-cubanas por resolver. Por ejemplo, el tema de todas las reclamaciones pecuniarias que pudiera tener Estados Unidos en contra de Cuba. Sí, los dos tienen. Y las que tenga Cuba por el daño causado emergente por el embargo durante estos 50 años. Por otro lado, también están las propiedades de los cubanos de los norteamericanos en Cuba. Ese es un asunto que también hay que dilucidar. Y de los cubanos que están en Florida. Y de los cubanos que están en la Florida, que querrán que se les retornen sus propiedades. Cuando cae el muro, ¿cómo se resolvieron esos problemas? Y ocurrió en Alemania, ocurrió en Yugoslavia, es decir, comisiones binacionales se ponen de acuerdo para resolver el problema. En el caso, por ejemplo, de los yugoslavos, había muchísimas propiedades de todas las otras naciones, en Serbia, en Croacia, en Eslovenia y de estos en las otras partes. Eso hubo que resolverlo. Se hizo mediante compensaciones o mediante acreditación, ¿no? Lo tuyo me lo quedo acá, yo te doy a cambio tanto para allá. Es decir, pero todo eso tiene que hacer una comisión y sobre una base legal y jurídica inescrutable, ¿no? Profesor, como siempre, un placer tenerle aquí. Vamos.